Mallory Hebel miró el reloj por quinta vez en la última media hora. Eran las 9 de la noche y Gareth seguía sin aparecer. Se estaba convirtiendo en una costumbre. Sus regresos tardíos, sus excusas sobre trabajo urgente, el olor de un perfume diferente. Sabía que en la empresa de logística en la que él trabajaba como director había urgencias, pero no todos los días. Mallory suspiró y metió en la nevera la cena que había preparado. 10 años de matrimonio. 10 años que se estaban convirtiendo poco a poco en una rutina desvaída con un regusto de decepción. Gareth solía avisarla siempre que llegaba tarde. Ahora ocurría cada vez más a menudo, sin previo aviso. Se dirigió al salón de su pequeña pero acogedora casa de Springfield y encendió la televisión sin escuchar las voces de los locutores. Su mirada se posó en una foto familiar tomada 3 años atrás durante su viaje al lago Tahoe. Caras sonrientes y felices. ¿Cuándo había empezado a cambiar su relación? ¿Después de aquella desafortunada conversación sobre los niños? ¿O cuando Gareth consiguió un ascenso y empezó a pasar más tiempo en el trabajo? La puerta principal dio un portazo a las 9:30 en punto. Mallory se enderezó y trató de parecer informal. «Hola», entró Gareth en el salón, aflojándose la corbata. «Lo siento, la reunión se ha retrasado». «Es la tercera vez esta semana», dijo Mallory, tratando de mantener la voz neutra. «Al final de la manzana, ya sabes». Dejó la chaqueta en el respaldo del sofá y se dirigió al baño. Mallory se levantó y recogió la chaqueta. Olía a perfume de mujer, un ligero aroma floral que en nada se parecía al suyo. Colgó la chaqueta con cuidado y volvió al sofá, sintiendo que un familiar nudo de ansiedad crecía en su interior. Sonó el teléfono de Gareth, que había dejado sobre la mesita. Mallory miró la pantalla. El número no era identificable. Lo cogió. «¿Hola?» Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego habló una voz de mujer. «Lo siento, creo que me he equivocado de número». La llamada se cortó. Mallory colgó el teléfono cuando Gareth salió del baño. «Te han llamado», dijo. «¿Quién?», preguntó con demasiada rapidez. «No lo sé, una mujer. Dijo que se había equivocado de número». Gareth se puso ligeramente tenso, pero se relajó de inmediato. «Ah, probablemente otra llamada de spam». Cogió el teléfono y comprobó rápidamente algo antes de guardárselo en el bolsillo del pantalón. «La cena está en la nevera», dijo Mallory. «¿Quieres calentarla tú?» «No tengo hambre», descartó Gareth. «He merendado en la oficina». Mallory sintió que algo se desgarraba en su interior. Se había pasado 2 horas cocinando su plato favorito, lasaña de berenjena. «Pensé que podríamos cenar juntos», dijo ella. «Este fin de semana se cumplen 10 años». Gareth se quedó paralizado un instante. «Mierda, se me había olvidado por completo», se frotó la frente. «Tenemos un acto de empresa el sábado. Debería estar allí». «¿El sábado?», intervino Mallory. «Estábamos hablando del viaje al lago». «Lo siento, pero es un asunto profesional», le cortó Gareth. «Todo el departamento y la dirección estarán allí. No puedo faltar». Mallory se tragó el nudo que tenía en la garganta. «¿Quizá debería ir contigo?» Gareth se puso visiblemente tenso. «Creo que te aburrirías. Solo hablar de trabajo. Puedo aguantar un par de horas de charla de trabajo por ti», insistió Mallory. «Además, ¿no están invitados los novios?» Gareth dudó un momento, obviamente buscando las palabras. «De acuerdo», dijo al fin. «Pero no digas que no te lo advertí». Entró en el dormitorio, dejando a Mallory en el salón. Le oyó ducharse y luego el sonido de un mensaje entrante en su teléfono. Cuando Gareth salió del baño, su teléfono volvió a sonar. Cogió rápidamente el aparato y sin mirar a Mallory, fue a la otra habitación a contestar. Ella pudo oír su voz apagada, aunque no pudo distinguir las palabras. Los días siguientes transcurrieron con la tensión habitual. Mallory trabajaba como recepcionista en el concesionario Springfield Motors, y sus jornadas laborales estaban repletas de llamadas, papeleo y trato con los clientes. Por lo general, el trabajo la ayudaba a distraerse de sus problemas domésticos, pero no esta vez. El viernes por la noche, Mallory sacó del armario su mejor vestido, uno azul marino con los hombros descubiertos. Gareth y ella lo habían comprado en su último viaje juntos, hacía 2 años. Él había dicho entonces que acentuaba perfectamente el color de sus ojos. Me pregunté si se daría cuenta ahora. El sábado por la noche llegaron al restaurante Laurel Leaf, uno de los más sofisticados de Springfield. Mallory estaba gratamente sorprendida por la elección del lugar. Tal vez Gareth se había acordado de su aniversario, después de todo. «Estás muy guapa»,
dijo Gareth, echando un rápido vistazo a su vestido mientras aparcaban. Gracias, respondió Mallory, intentando ocultar su decepción por el escaso cumplido. Dentro del restaurante, les recibió un ambiente elegante, luces tenues, manteles blancos en las mesas y suave música en directo. En una gran mesa al fondo de la sala, ya se había reunido un grupo de 10 personas. Gareth, les llamó un hombre alto con canas en las sienes. Me alegro de que hayáis venido. Y de traer, miró interrogativamente a Mallory. Mi mujer, la presentó Gareth, y Mallory notó la extraña tensión en su voz. Mallory, este es Brandon Norton, mi supervisor. Encantado de conocerte. Brandon le estrechó la mano. Gareth habla tan poco de la familia que a veces olvidamos que está casado. A Mallory le dolió el comentario, pero mantuvo una sonrisa cortés. El trabajo ocupa todo su tiempo, respondió ella. Ah, sí, es un adicto al trabajo, confirmó Brandon. Siéntense, todos llegarán en un momento. Tomaron asiento en la mesa, y Mallory observó con interés la llegada de los compañeros de Gareth. Muchos de ellos eran nuevos para ella, aunque él llevaba 5 años en la empresa. ¿De qué va la reunión?, le preguntó a Gareth cuando éste apartó un momento la vista del teléfono. Solo corporativa, respondió él claramente nervioso. No es nada especial. En ese momento, una joven entró en el restaurante, y Mallory supo de inmediato que algo iba mal. Delgada, con el pelo castaño hasta los hombros y grandes ojos marrones, estaba impresionante con un vestido rojo de escote profundo. Pero no fue su aspecto lo que llamó la atención de Mallory, sino la reacción de Gareth, que se tensó visiblemente y se enderezó en su silla. «Daisy», exclamó Brandon. Ahí estaba. Mallory sintió un escalofrío. ¿La cumpleañera? Miró interrogante a su marido, pero él evitó mirarla a los ojos. Gareth. Daisy se acercó a su mesa y, para sorpresa de Mallory, se inclinó y besó a su marido en la mejilla. Me alegro mucho de que hayas podido venir. Fue entonces cuando se fijó en Mallory. Ah, ¿y tú? Había una clara perplejidad en su voz. Mallory Hebel, la mujer de Gareth, se presentó, tendiéndole la mano. Daisy Phelps, la chica le estrechó la mano de mala gana. Ia, trabaja con Gareth. Daisy es nuestra nueva coordinadora de proyectos, explicó Brandon. Hoy es su cumpleaños, 28 años. Decidimos celebrarlo con todo el departamento. Mallory sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿Una fiesta de cumpleaños? ¿No era un evento corporativo? Y estaba claro que esta chica esperaba a Gareth, no a su mujer. «Qué bien», dijo Mallory. «Feliz cumpleaños, Daisy». «Gracias». Daisy miró a Gareth con una expresión de evidente disgusto. La velada continuó en un ambiente tenso, al menos para Mallory. Observó cómo Gareth y Daisy intercambiaban constantemente miradas a través de la mesa. Sus manos a veces se tocaban al pasarse sal o una botella de vino. Mallory se dio cuenta de que los demás compañeros no parecían notar nada raro, o preferían no hacerlo. Durante el postre, Brandon se levantó con una copa de champán. «Por nuestra preciosa Daisy», brindó. «En solo 6 meses con nosotros, te has convertido en una parte indispensable del equipo. Sobre todo para algunos de los miembros», guiñó un ojo, y varios comensales se echaron a reír. Mallory sintió que las náuseas le llegaban a la garganta. ¿De verdad lo sabía todo el mundo? ¿De verdad era la única que no lo sabía? Cuando el camarero trajo la tarta y las velas, Daisy se levantó para soplarlas. Todos aplaudieron, y Mallory se dio cuenta de que Gareth la miraba con una expresión de admiración que hacía tiempo que no veía en sus ojos. «Tengo que ir al baño», susurró Mallory a su marido y se levantó de la mesa. En el cuarto de baño, se apoyó en el lavabo, tratando de ordenar sus pensamientos. Su reflejo en el espejo parecía pálido y confuso. Todo encajaba. Las devoluciones tardías, las llamadas en la otra habitación, el olor del perfume de otra persona. Pero no quería creer lo evidente, aferrándose a la ilusión de una vida familiar normal. La puerta se abrió y Daisy entró. Cuando vio a Mallory, se quedó paralizada un momento, pero luego se acercó al lavabo que había junto a ella y empezó a arreglarse el maquillaje. «Bonita noche», dijo Mallory, observando la reacción de la chica en el espejo. «Sí, gracias», contestó Daisy, claramente incómoda. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Gareth?» «Unos 6 meses». Daisy se sacó el pintalabios. «Él ha sido de gran ayuda para ponerme al día». «Estoy segura de que sí»,
Mallory intentó sonreír, pero solo consiguió una mueca de dolor. Daisy se volvió finalmente hacia ella. «Mira, no sabía que ibas a venir hoy», dijo, y Mallory pudo oír la irritación en su voz, no remordimiento. «Gareth dijo que tenías planes». Las palabras fueron como una bofetada. Así que Gareth no solo se había olvidado del aniversario, había planeado pasar la noche con Daisy, y ella lo sabía. «Sí que teníamos planes», contestó Mallory en voz baja. «Hoy cumplimos 10 años juntos». Algo parecido a la vergüenza apareció en el rostro de Daisy, pero fue rápidamente sustituido por una máscara de indiferencia. «Lo siento», dijo, aunque no había ni rastro de arrepentimiento en su voz. «Pero no crees que puedas seguir aferrándote a él, ¿verdad? Gareth ahora está buscando otra cosa». Mallory la miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. Esta chica, que era 10 años más joven, estaba admitiendo abiertamente una aventura con su marido, y todavía tenía el descaro de sonar tan santurrona. «Gracias por tu franqueza», dijo por fin Mallory, sorprendida de su propia tranquilidad. «Que tenga una buena noche». Salió del baño con la cabeza alta, aunque temblaba por dentro. Cuando regresó a su mesa, encontró a Gareth charlando animadamente con sus colegas. Ni siquiera se había dado cuenta de su ausencia. Mallory se sentó tranquilamente a su lado y susurró: «Quiero irme a casa». Gareth se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. «Acabamos de empezar», objetó. «Ni siquiera hemos dado los regalos todavía». «No me importa», insistió Mallory. «Estoy cansada y quiero irme a casa». «Pues llama a un taxi», dijo Gareth. «Yo me quedo». Mallory lo miró fijamente, sin reconocer al hombre con el que se había casado 10 años atrás. No veía simpatía ni comprensión en sus ojos, solo fastidio por estar interfiriendo en su diversión con Daisy. «De acuerdo», se levantó. «No interferiré en tu fiesta de empresa». Se despidió de Brandon y del resto de sus compañeros, ignorando las miradas de sorpresa. Al salir del restaurante, vio que Daisy se movía inmediatamente a su asiento junto a Gareth, y la forma en que le sonreía, fácil y natural, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. Sentada en el taxi de camino a casa, Mallory miró por la ventanilla las luces de Springfield y sintió que su mundo se desmoronaba. Todas las señales habían estado delante de ella durante meses, pero se negaba a verlas. Ahora era imposible negar lo evidente. Su marido no solo la engañaba, sino que prácticamente ya vivía otra vida. Y por lo que parecía, no tenía intención de ocultar nada. Mallory no pudo dormir en toda la noche. Estaba tumbada en el mismo borde de la cama, de espaldas a Gareth, que había vuelto después de la 1 de la madrugada, oliendo a alcohol y cigarrillos. Por primera vez en 10 años de matrimonio, se sentía como una extraña en su propia casa. Por la mañana, con Gareth aún dormido, Mallory se levantó sin hacer ruido y fue a la cocina a preparar el desayuno. El domingo era el único día que solían desayunar juntos. Solía ser su pequeña tradición: tortitas, café recién hecho, conversación informal sobre la semana pasada y los planes futuros. Ahora Mallory se limitaba a cascar huevos mecánicamente en un cuenco, sin sentir nada más que un dolor sordo en algún lugar de su interior. El teléfono de Gareth, que había quedado sobre la mesa de la cocina, vibró. Mallory echó un vistazo a la pantalla y se quedó paralizada. En la pantalla bloqueada brillaba un mensaje de Daisy. «Gracias por lo de anoche. Hiciste que mi cumpleaños fuera especial. Estoy deseando verte el miércoles». Mallory se quedó mirando esas palabras y todo en su interior gritó. Sabía que no debía leer los mensajes de otras personas, pero ¿aún contaba eso como de otras personas cuando se trataba de su marido? Tras dudar un momento, cogió el teléfono de Gareth. Para su sorpresa, descubrió que conocía su contraseña, la fecha de su boda. Fue un descubrimiento agridulce. Él no había cambiado su contraseña, aunque estaba claro que llevaba una doble vida. Mallory abrió la correspondencia con Daisy, y el cuadro completo de la traición se desplegó ante ella. Los mensajes se remontaban a meses atrás. La concisa correspondencia de negocios se volvió cada vez más personal. Hubo emoticonos, luego cumplidos, luego confesiones francas y fotos. Mallory las hojeó rápidamente, incapaz de mirar en detalle, pero ya estaba bastante claro. Se dio cuenta, por las fechas y horas de los mensajes, de que se habían carteado incluso cuando Gareth estaba en casa, a su lado. Los últimos mensajes habían sido los más dolorosos. Gareth escribió: «Siento lo de Mallory ayer.
Quería pasar esta tarde solo contigo. A lo que Daisy respondió, tienes que resolver esta situación. Estoy cansada de compartirte. Mallory volvió a colocar lentamente el teléfono sobre la mesa, exactamente en la misma posición en la que había estado antes. Le temblaban tanto las manos que derramó parte de la masa líquida de las tortitas sobre la superficie de la mesa. Limpió mecánicamente la mancha, sin darse cuenta de que le corrían las lágrimas por las mejillas. Buenos días. La voz de Gareth la hizo estremecerse. Estaba de pie en la puerta de la cocina, todavía con los pantalones del pijama y el pelo revuelto. Mallory se secó apresuradamente las lágrimas e intentó fingir que estaba bien, pero le tembló la voz. Buenos días. Gareth se acercó a la cafetera, evitando mirarla a los ojos. Ayer te fuiste temprano, dijo, como si fuera un día normal y una conversación normal. Y volviste tarde, replicó Mallory, echando la masa en la sartén. Gareth se encogió de hombros, sirviéndose un café. Ha sido un poco tarde. Daisy estaba muy emocionada con los regalos. Mallory sintió que el corazón le daba un vuelco. Ni siquiera intentó ocultar que había pasado la tarde con Daisy. Al menos podrías fingir que te importa, dijo en voz baja, volteando una tortita. ¿Qué? Gareth la miró con fastidio. Nuestro aniversario, Gareth. 10 años. Lo olvidaste. Luego mentiste diciendo que era un evento de empresa, cuando en realidad era tu cumpleaños por tú. Tartamudeó ella, incapaz de pronunciar la palabra B. ¿Y qué? Gareth dio un sorbo a su café. Te fuiste de todos modos, así que, ¿qué más da? Mallory lo miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. ¿Qué más da? ¿Lo dices en serio? Apagó la placa y se volvió hacia él. He visto tus mensajes, Gareth. Toda la correspondencia. Una expresión de pánico apareció en su rostro por un momento, pero fue rápidamente sustituida por una indiferencia desafiante. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que lo siento? Dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que parte del café se derramó. No lo siento. Daisy me hace sentir vivo. Es joven, vibrante, apasionada. ¿Y qué hay de ti? Le dirigió a Mallory una mirada desdeñosa. Te has convertido en una aburrida ama de casa que solo piensa en estúpidos aniversarios. Las palabras de Gareth golpearon más fuerte que una bofetada. Mallory sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Trabajo tanto como tú, dijo en voz baja. Y tú eres el que está distante, no yo. Eres tú quien ha dejado de hablarme, quien ha dejado de venir a casa a la hora. Porque en casa no pasa nada, la interrumpió Gareth. Es lo mismo día tras día. Cenar, ver la tele, dormir, sin desarrollo, sin ambición. ¿Qué querías? Preguntó Mallory, sintiendo que la ira crecía en su interior. Decidimos juntos no tener hijos porque tú querías forjarte una carrera primero. Te he apoyado todos estos años. Te he esperado cada noche con la cena, incluso cuando no decías que llegarías tarde. Exacto, volvió a interrumpirla Gareth. Siempre tienes tanta razón. Eres tan comprensivo. Es agotador, Mel. Con Daisy es diferente. Ella me hace sentir especial, importante. ¿Y yo no? A Mallory le tembló la voz. Has dejado de ser interesante, replicó Gareth con dureza. Has dejado de intentar parecer atractiva. Siempre estás hablando de cosas mundanas. ¿Desde cuándo te importa mi horario? Nunca me habías hecho tantas preguntas. Nunca me habías mentido, replicó Mallory. Gareth resopló. No mentí, simplemente no lo dije todo. Hay una diferencia. A mí no. Mallory cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y ahora qué? ¿Vas a ir a verla? Gareth se quedó callado, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ya está, susurró Mallory. Ya has tomado una decisión. Mira, suspiró Gareth, suavizando un poco su tono. No quería que te enteraras de esta manera. Pensaba hablar contigo después de las vacaciones. ¿Qué vacaciones? Preguntó Mallory, aunque ya no le importaba. Acción de Gracias es dentro de 15 días, le recordó Gareth. No quería estropear la cena familiar con tus padres. Es muy considerado por tu parte, sonrió Mallory con amargura. Puedes engañarme, pero no arruinar la cena con mis padres. Gareth se encogió de hombros y se dio la vuelta, perdiendo claramente el interés en la conversación. Piensa lo que quieras. Voy a darme una ducha. Se marchó, dejando a Mallory sola en la cocina entre un desayuno inacabado y esperanzas frustradas. Se hundió lentamente en una silla, desolada. ¿Y ahora qué? 10 años de vida, un hogar compartido, amigos compartidos. Todo se desmoronaba ante sus ojos,
y no sabía qué hacer a continuación. Mallory cogió el teléfono y marcó el número de la única persona en la que podía confiar en un momento así. «Liz», dijo cuando su amiga contestó. «¿Puedes reunirte conmigo? Necesito hablar contigo». «Claro, cariño». La voz de Liz Winthrop sonaba preocupada. «¿Ocurre algo?» «Gareth». Mallory no pudo terminar la frase y se le cortó la voz. «Estaré en nuestra cafetería dentro de 20 minutos», dijo Liz con firmeza. «Un momento». Nuestro café era una pequeña cafetería llamada Morning Star, en la esquina de Maple Street y la Quinta Avenida. Mallory y Liz eran amigas desde sus tiempos de instituto, y este lugar había sido su refugio de conversaciones íntimas durante 15 años. Mallory las recordaba sentadas aquí cuando conoció a Gareth, y a Liz diciendo, «Es un buen tipo, pero recuerda, siempre te mereces algo mejor». Mallory se cambió de ropa rápidamente, intentando no mirar a Gareth, que se estaba duchando en el baño que compartían. Le oyó tararear alguna melodía, completamente despreocupado, como si no hubiera pasado nada. El dolor y la rabia le oprimieron el corazón, pero se obligó a concentrarse en su próxima cita con Liz. Mientras salía de la casa gritó, «¡Me voy! ¡Volveré más tarde!». No hubo respuesta, solo el sonido del agua derramándose. Ni siquiera se molestó en preguntarle a dónde iba. Siempre había preguntado antes, aunque la respuesta fuera obvia. «¿A dónde vas, preciosa?», dijo con una sonrisa. «Te echaré de menos, aunque solo sea una hora». Mallory subió a su pequeño Honda y condujo hasta el café, haciendo mecánicamente la rutina habitual. La ciudad de Springfield parecía tranquila y apacible un domingo por la mañana. La gente paseaba a sus perros, las familias se dirigían a la iglesia, los adolescentes montaban en bicicleta. La vida normal seguía su curso, a pesar de que el mundo de Mallory acababa de derrumbarse. Liz ya la esperaba en una mesa en un rincón de la cafetería. Alta, de pelo rubio corto y penetrantes ojos grises, siempre parecía segura y decidida. Liz trabajaba como psicóloga en una clínica del centro de la ciudad y estaba acostumbrada a escuchar a la gente y ayudarla a afrontar las situaciones más difíciles. «Jesús, Mel, ¿qué te pasa?», preguntó Liz en cuanto Mallory se sentó frente a ella. «Tienes muy mal aspecto». «Gareth me engaña», soltó Mallory, que no veía sentido en andarse con rodeos. «Desde hace meses, con una chica del trabajo». Liz no parecía sorprendida, más bien preocupada y ¿un poco culpable? «¿Lo sabías?», adivinó Mallory, observando atentamente la reacción de su amiga. Liz suspiró. «No lo sabía con seguridad», admitió. «Pero lo sospechaba. Carl lo había visto con una joven en un restaurante a las afueras de la ciudad hacía un par de meses. Parecían cercanos. Quería decírtelo, pero Carl no estaba seguro de que fuera definitivamente Gareth, y no quería preocuparte innecesariamente. Carl era el marido de Liz. Se habían casado hacía 3 años. Mallory recordó lo feliz que se había alegrado por su amiga cuando había encontrado un hombre decente después de varias relaciones fallidas. «No pasa nada», sonrió Mallory débilmente. «Yo tampoco quería ver lo evidente. Todas las señales estaban ahí. La camarera les trajo café. Liz ya lo había pedido, sabiendo cuál era la bebida favorita de su amiga. Café con leche de vainilla, sin azúcar. «Cuéntamelo todo en orden», pidió Liz cuando se quedaron solas. Y Mallory lo hizo. Sobre el paulatino distanciamiento de Gareth, sobre los regresos tardíos y las llamadas en la otra habitación, sobre anoche y el cumpleaños de Daisy, sobre cómo había leído su correspondencia esta mañana y las crueles palabras de Gareth después. «Ni siquiera lo niega», termina su relato. «Dice que he dejado de ser interesante. ¿Puedes creerlo? 10 años de matrimonio, y yo solo le aburro». «Eso es un montón de basura», dijo Liz con firmeza. «Eres una mujer increíble, Mel. Inteligente, guapa, cariñosa. Si Gareth no aprecia eso, es que es idiota». Mallory sonrió con tristeza. Liz siempre había sido su protectora más leal. «Pero algo ha cambiado», dijo en voz baja. «Tal vez me he vuelto demasiado previsible, rutinaria». «No», sacudió Liz la cabeza. «No lo hagas, Mel. No te culpes. Fue su elección engañarte, mentirte, humillarte. No es culpa tuya que resultara ser tan rastrero». Mallory sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tomó un sorbo de café, tratando de contener sus emociones. «Dijo que hablaría conmigo después de Acción de Gracias. Ya había tomado una decisión, Liz. Piensa ir a verla». «¿Qué vas a hacer tú?», preguntó Liz,
cubriendo la mano de su amiga con la suya. No lo sé, admitió Mallory. Una parte de mí quiere luchar por el matrimonio, intentar arreglar las cosas, y la otra parte hizo una pausa, buscando las palabras. ¿La otra parte qué? Liz la empujó suavemente. La otra parte quiere hacerle tanto daño como yo, susurró Mallory. Y eso me asusta, Liz. Nunca me he considerado vengativa. Liz miró a su amiga pensativa. Es una reacción normal a la traición, dijo. La ira, el deseo de venganza, todo es natural. La cuestión es qué quieres realmente a largo plazo. ¿Quieres seguir casada con el hombre que te hizo esto? ¿O empezar una nueva vida sin él? Mallory negó con la cabeza. No quiero. 10 años no es solo cruzar fuera de tu vida. Nuestro hogar, nuestros planes. Suspiró. Pero, ¿cómo puedo confiar en él después de esto? Ni siquiera se disculpó, Liz. Dijo que no lo sentía. Entonces puede que la decisión ya esté tomada, dijo Liz en voz baja. No por él, sino por ti. Solo que aún no te has dado cuenta. Mallory permaneció en silencio, considerando las palabras de su amiga. Tal vez tuviera razón. Tal vez este matrimonio no pudiera salvarse, aunque ella quisiera. ¿Y esta mujer, Daisy?, continuó Liz. ¿Qué sabes de ella? No mucho, contestó Mallory. Joven, guapa, lleva 6 meses trabajando con Gareth. Le cae bien a todo el mundo en la oficina, sobre todo a los jefes. ¿Y estás segura de que sabe de ti?, preguntó Liz. Por supuesto, asintió Mallory. Se sorprendió al verme anoche en la fiesta, pero no se escandalizó. En el lavabo, prácticamente me dijo a la cara que Gareth y ella estaban juntos y que no podía ir dar más tiempo. Liz frunció el ceño. Menudo descaro. ¿Y te fuiste sin más? ¿Qué se supone que debía hacer? Mallory se encogió de hombros. ¿Hacer una escena en su fiesta de cumpleaños? ¿Bajarme a su nivel? A veces una escenita puede ser útil, dijo Liz con una leve sonrisa. Pero tienes razón, no es tu estilo. Se quedaron en silencio un rato, cada una absorta en sus propios pensamientos. Sabes, Mel, dijo Liz por fin, decidas lo que decidas, estoy contigo. Si quieres luchar por tu matrimonio, te apoyaré. Si decides marcharte, estaré a tu lado, mientras seas feliz. Gracias, dijo Mallory con sinceridad, sonriendo débilmente. No sé qué haría sin ti. Lo mismo que haces siempre, le guiñó Liz. Estarías bien, eres más fuerte de lo que crees. Cuando Mallory llegó a casa, Gareth se había ido. No había dejado ninguna nota ni había llamado. Una extraña sensación la invadió, una mezcla de alivio y rabia. Ni siquiera ahora le había dicho a dónde iba. Se sentó en el salón en completo silencio, repasando mentalmente la conversación de la mañana e intentando darse cuenta de que su matrimonio se estaba desmoronando de verdad. Todos esos años, todos los planes para el futuro, todos los sueños que habían compartido, todo se estaba convirtiendo en cenizas. El teléfono de Mallory sonó. Era Liz. ¿Cómo estás?, le preguntó a su amiga. No lo sé, respondió Mallory con sinceridad. Creo que ahora estoy empezando a darme cuenta de que esto es real, y no una pesadilla. Es normal, la tranquilizó Liz. Es normal experimentar una pérdida, pero recuerda que no estás sola, y no es el fin del mundo. Después de hablar con Liz, Mallory se sintió un poco mejor. Sí, su mundo se desmoronaba, pero seguía en pie, y tenía gente que se preocupaba por ella. Cuando Gareth llegó a casa esa noche, olía al perfume de Daisy. Ni siquiera intentó ocultarlo. Mallory lo miró y sintió no solo dolor, sino una ira creciente. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Cómo pudo traicionar 10 años de vida juntos? ¿Dónde te habías metido?, preguntó cuando él entró en el salón. ¿Y a ti qué te importa?, le espetó Gareth. Ya hemos hablado de todo esta mañana, ¿no? No, Gareth, no hemos hecho más que empezar, dijo Mallory con firmeza. ¿Crees que puedes decir, estoy harto, y ya está? 10 años de matrimonio no se deciden así. ¿Cómo se deciden? Gareth cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Con largas y desgarradoras conversaciones? ¿Con lágrimas y recriminaciones? No quiero saber nada de eso, Mel. No tengo nada que añadir a lo que ya se ha dicho. Simplemente no te importa, ¿verdad?, preguntó Mallory en voz baja. Yo, nuestro matrimonio, todas las promesas que nos hicimos. La gente cambia, respondió Gareth con frialdad. Yo he cambiado, y quiero una vida diferente. Con Daisy, no era una pregunta, sino una afirmación. Sí, con Daisy, confirmó Gareth. Ella me comprende, apoya mis ambiciones. No me regaña por cada retraso en el trabajo.
Nunca te he regañado. Mallory se indignó. Siempre te he apoyado en tu carrera, incluso cuando... Ya estamos otra vez, la interrumpió Gareth. Siempre quejándote. Hice esto, hice aquello. ¿Sabes lo que dice Daisy? Te mereces algo mejor, Gareth. Eso es lo que oigo de ella, no constantes recordatorios de lo gran esposa que es. Mallory sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. Ya no era solo ira, era furia fría. ¿Cómo se atrevía a compararla con una chica que solo lo conocía desde hacía 6 meses? ¿Cómo se atrevía a devaluar 10 años de devoción y amor? ¿Sabes qué, Gareth?, dijo ella en voz baja. Tienes razón, la gente cambia, y yo también he cambiado. Antes, habría llorado, te habría suplicado que te quedaras, habría intentado salvar nuestro matrimonio. Pero ahora simplemente te veo por lo que eres. Un hombre egoísta y cobarde que no sabe apreciar lo que tiene. Gareth se estremeció. Claramente no esperaba semejante castigo. Si quieres irte, vete, continuó Mallory, extrañamente tranquila. Pero no creas que voy a sufrir por alguien como tú. Me merezco algo mejor que eso, Gareth. ¿Y sabes qué? Voy a conseguirlo. La mirada de Gareth pasó de la sorpresa al enfado. No te hagas la fuerte, Mel, dijo enfadado. Los dos sabemos que te derrumbarás sin mí. ¿Quién te necesita a los 37? ¿Con tu aburrido trabajo y tu aburrida vida? Sus palabras estaban calculadas para herir, y consiguieron su propósito. Pero en lugar de derrumbarse, Mallory sintió una oleada de determinación. Ya veremos, fue todo lo que dijo, dándole la espalda. Ahora, si me disculpas, estoy cansada y quiero irme a la cama. A solas. Había pasado una semana desde aquel terrible domingo en el que el mundo de Mallory se había puesto patas arriba. 7 días de tensa convivencia, bajo el mismo techo con el hombre que una vez había sido su amado esposo, y ahora se había convertido casi en un extraño. Gareth casi nunca estaba en casa, volvía tarde y se iba temprano, y Mallory se alegraba de ello. Cada minuto en su presencia era una tortura silenciosa. Seguía yendo a trabajar, a ver a Liz, para mantener una apariencia de normalidad. Pero en su interior crecía un vacío que ni la amistad ni el éxito profesional podían llenar. 10 años de su vida se disolvían como el humo y no sabía cómo recomponerse. El miércoles por la noche, mientras Mallory preparaba la cena, ahora cocinaba solo para ella, Gareth llegó a casa antes de lo habitual. Se puso tensa al oír el sonido de sus pasos en el pasillo. Sus encuentros no habían sido de buen augurio en los últimos días. «Hola», dijo él al entrar en la cocina. «Hola», contestó Mallory, sin levantar la vista de la tabla de cortar en la que estaba cortando verduras para la ensalada. «Tenemos que hablar». Gareth se sentó a la mesa, y Mallory percibió una nota inusual en su voz. No la irritación habitual, sino una extraña tensión, casi... ¿incertidumbre? ¿Sobre qué?, preguntó sin mirarlo todavía. «Sobre el dinero», dijo Gareth, y Mallory por fin levantó la vista. Parecía cansado, con sombras bajo los ojos. Llevaba la corbata suelta y el pelo revuelto. «¿Qué pasa con el dinero?», preguntó Mallory secándose las manos con un paño de cocina. «Tengo dificultades temporales». Gareth se frotó la frente con la mano. «La empresa está retrasando las primas debido a algunos retrasos burocráticos». ¿Y? Mallory no sabía a dónde quería llegar. En los últimos años, habían desarrollado un sistema claro. Cada uno pagaba determinadas facturas. Cada uno tenía su propia cuenta bancaria, aunque había un fondo general para grandes compras. «Y necesito tu ayuda», dijo Gareth de mala gana. «¿Mi ayuda?». Mallory no ocultó su sorpresa. Nunca le había pedido dinero, ni siquiera en los momentos económicos más difíciles. Al contrario, siempre se había enorgullecido de poder mantener a su familia. «¿Qué te pasa?». Gareth suspiró y se enderezó en la silla. «Tenemos un gran evento en 15 días. Es el cumpleaños del fundador, el 30º aniversario. Todo el equipo directivo estará allí, incluidos los de la oficina central de Nueva York». «¿Y?», Mallory repitió. «Y nuestro departamento ha recibido el encargo de organizarlo», continuó Gareth. «Daisy y yo, para ser precisos. Es una gran oportunidad para impresionar a los altos mandos». Mallory se tensó interiormente al oír el nombre de Daisy, pero trató de no mostrarlo. «¿Y qué tiene que ver esto conmigo?», preguntó. «Verás», Gareth tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. «Debido a este retraso en las primas, no dispongo de fondos en este momento. Y tenemos que pagar el restaurante, los decoradores, el entretenimiento». «¿Y quieres que yo pague eso?». Mallory no podía creer lo que oía. «¿El evento corporativo de tu empresa?».
Es solo temporal, se apresuró a añadir Gareth. En cuanto lleguen las primas, te devolveré hasta el último céntimo. Es solo un anticipo. Mallory le miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Después de todo lo que había pasado, después de sus declaraciones de amor por otra mujer, después de sus crueles palabras sobre que ella era poco interesante, ¿viene y le pide dinero para un evento que está organizando con su amante? ¿Lo dice en serio?, le pregunta finalmente. ¿De verdad crees que te voy a dar dinero por esto? ¿Por qué no? Gareth parecía realmente sorprendido por su reacción. Siempre has apoyado mi carrera. Este es un paso importante para mí. Gareth, dijo Mallory lentamente, intentando hablar con calma. La semana pasada me dijiste que amabas a otra mujer, que querías estar con ella y no conmigo, que estabas aburrido de mí. ¿Y ahora me pides que financie un evento que organizáis juntos? ¿Te has vuelto loco? La cara de Gareth se ensombreció. Pensé que serías más comprensivo, dijo. Después de todo, seguimos casados, y es muy importante para mi carrera. ¿Para tu carrera o para tu relación con Daisy?, preguntó Mallory bruscamente. Es un proyecto de trabajo. Gareth alzó la voz. Sí, estamos trabajando juntos, pero no tiene nada que ver con nuestra relación personal. No me mientas. Mallory también empezaba a enfadarse. He visto cómo os miráis, la forma en que te toca. Ni siquiera tratas de ocultarlo. De acuerdo. Gareth dejó de fingir. Sí, Daisy y yo estamos juntos. Y sí, este evento nos ayudará a ambos a avanzar en nuestras carreras. Pero ¿qué más da? De todos modos ya lo sabes todo, no tiene sentido fingir. Exactamente, respondió Mallory. Lo sé todo, y no voy a pagar tu evento corporativo. Evento, la corrigió Gareth. Es un evento empresarial serio. Da igual cómo lo llames. La respuesta es no. Gareth apretó los puños, tratando claramente de contener su ira. Mallory, dijo, y había una nota amenazadora en su voz. No lo entiendes. Esto es muy importante. Si esto sale bien, podrían ascenderme a jefe de departamento. Es un gran ascenso. Lo entiendo, replicó Mallory con frialdad. Pero no es mi problema. ¿Cómo puedes decir eso? Gareth golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo rebotar el vaso que tenía al lado. Después de tantos años de matrimonio, somos una familia. ¿Familia? Mallory sonrió con amargura. Tú mismo destruiste esa familia, Gareth. A mí no. Dios, eres insoportable. Gareth se levantó y se paseó de un lado a otro de la cocina. Solo te pido un poco de ayuda económica temporal. No una gran suma de dinero, pero... vaciló. ¿Cuánto dinero?, preguntó Mallory, cruzando los brazos sobre el pecho. 3,000, dijo Gareth de mala gana. ¿$3,000? Mallory no daba crédito a lo que oía. ¿Quieres que te dé $3,000 para irte de fiesta con tu amante? Deja de llamarla así, gritó Gareth. Y sí, 3,000. No es una suma mortal para ti, sé que tienes ahorros. No te atrevas a decirme lo que tengo que hacer con mi dinero, dijo Mallory con firmeza. La respuesta es no, rotundamente no. El rostro de Gareth se contorsionó de ira. Se acercó a ella y se cernió sobre ella. Tienes que ayudarme, siseó. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Mallory no retrocedió, aunque el miedo le latía con fuerza en el corazón. Nunca había visto así a su marido. ¿Engañarme? ¿Me había humillado delante de sus colegas? ¿Me dijo que no era interesante? Te di 10 años de vida, gritó Gareth. 10 años en los que podrías vivir en esta casa sin preocuparte de nada. ¿Crees que tu sueldo de recepcionista podría darte ese nivel de vida? Los dos trabajamos, replicó Mallory. Los dos contribuimos, y esta casa es de los dos, por si lo has olvidado. Pero yo siempre he pagado las facturas principales. Gareth estaba furioso. La hipoteca, el seguro, los impuestos. Todo corre de mi cuenta, y tú pagabas la comida y los servicios. No compares. Lo decidimos juntos, le recordó Mallory. Fuiste tú quien insistió en la división del trabajo. Porque yo era idiota, soltó Gareth. Creía que apreciabas mis esfuerzos, y ahora, cuando necesito ayuda, me das la espalda. Eso no es ayuda, sacudió la cabeza Mallory. Es explotación. Quieres utilizar mi dinero para impresionar a tu señora y a sus superiores. Deja de llamarla así. Gareth agarró el brazo de Mallory, apretando tan fuerte que ella gritó de dolor. No es una amante, es la mujer que amo, y vas a darme el maldito dinero, o si no... ¿O qué?
susurró Mallory, tratando de liberar su mano de su agarre. O si no, te echo, gruñó Gareth, apretándole aún más la muñeca. Te echaré a la calle, y no te servirán de nada los papeles de copropiedad. Mi abogado se asegurará de que te quedes sin nada. O pagas, o te echo. Mallory miró la cara contorsionada de rabia de su marido, y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Gareth que una vez había prometido amarla y protegerla? ¿El que había dicho que nunca le haría daño? Ahora estaba ante ella un extraño, un hombre peligroso capaz de la violencia. Sintió que el miedo daba paso a una fría determinación. Ese hombre no merecía su amor ni su respeto, y desde luego no merecía su dinero. Pero ahora, en ese momento, mientras sus dedos le apretaban el brazo hasta magullárselo, y sus ojos ardían con una rabia demencial, Mallory se dio cuenta de que la confrontación directa podía ser peligrosa. Por primera vez en 10 años, temía de verdad a su marido. «Me haces daño», dijo en voz baja, intentando mantener la calma. Gareth parpadeó, como si acabara de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Aflojó los dedos y dio un paso atrás, pero aún había furia en sus ojos. «Ia», balbuceó, tratando claramente de justificar su comportamiento. «Tú me obligaste a hacerlo, tu terquedad». «Ya veo», Mallory se frotó la muñeca, que ya mostraba marcas rojas de sus dedos. «¿Así que ahora es culpa mía que usaras la fuerza?» «No seas tan dramático», resopló Gareth. «Apenas te he tocado». Mallory le mostró en silencio la muñeca con las evidentes marcas de sus dedos. Gareth apartó la mirada, pero no se disculpó. «¿Vas a darme el dinero o no?», preguntó en un tono más tranquilo. Mallory lo miró fijamente, dándose cuenta de que aquel hombre era capaz de cumplir su amenaza. Podía hacerle la vida imposible, podía echarla de casa, podía... No quería pensar de qué más era capaz en ese estado. «De acuerdo», dijo finalmente bajando los ojos. «Te daré el dinero». El rostro de Gareth se iluminó al instante. «Buena chica», dijo, con un tono casi amistoso. «Sabía que lo entenderías. Solo que necesito tiempo para sacarlo de mi cuenta», añadió Mallory. «Esta noche es tarde». «Por supuesto», asintió Gareth con facilidad. «Mañana será suficiente. Se los daré a Daisy, ella se encarga de la parte financiera». «Por supuesto», pensó Mallory, pero no dijo nada en voz alta. «Gracias, Mel». Gareth ya se había calmado por completo, como si la escena anterior nunca hubiera ocurrido. «Sabía que podía contar contigo». Se dio la vuelta para marcharse, pero Mallory lo detuvo con una pregunta. «¿Cuándo es ese acontecimiento?» «Dentro de 15 días», respondió Gareth. «El sábado, en la Laguna de Plata». La Laguna de Plata era uno de los restaurantes más caros de Springfield. Mallory había estado allí una vez con Gareth con motivo de su 5º aniversario de boda. Él había dicho entonces que lugares como ese eran para ocasiones especiales. «¿Cuántas personas estarían allí?», preguntó ella. «Unas 50». Gareth se alegró claramente de que ella estuviera interesada. «Toda la dirección, el personal clave y algunos clientes importantes». «Ya veo», asintió Mallory. «Mañana transferiré el dinero». «Bien», sonrió Gareth. «Sabía que lo entenderías. Al fin y al cabo, a ti también te interesa». «¿Mis intereses?», se preguntó Mallory. «Por supuesto», se encogió de hombros Gareth. «Si me ascienden, tendré más pensión». Lo dijo tan despreocupadamente como si estuviera hablando del tiempo, y no de la destrucción de su matrimonio. Mallory sintió que algo en su interior moría por fin. La última esperanza de que el antiguo Gareth siguiera ahí fuera, dentro de aquel desconocido. «Por supuesto», dijo con voz apagada. «No había pensado en eso». «Verás», Gareth no se dio cuenta o prefirió no darse cuenta de su tono. «Es lo mejor. Bueno, me voy. Tengo una reunión con colegas». Se marchó sin despedirse siquiera. Mallory oyó el portazo de la puerta principal, el motor de su coche arrancar, el sonido del motor desvanecerse en la distancia. Solo entonces se permitió hundirse en la silla y cubrirse la cara con las manos. Las lágrimas que había contenido durante la conversación ahora fluían libremente. Pero no eran lágrimas de dolor o desesperación, sino de rabia. Cólera pura y cristalina que la quemaba por dentro y por fuera. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a exigirle dinero por un evento con su amante? ¿Cómo se atrevía a usar la fuerza? A amenazarla con echarla de la casa que compartían. Mallory se levantó y se acercó al espejo del pasillo. Su reflejo mostraba a una mujer pálida, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y marcas rojas en la muñeca. Parecía rota,
derrotada. No, dijo con firmeza a su reflejo. No dejaré que me convierta en una víctima. No dejaré que él y esa chica Daisy se rían de mí. Mallory sacó el teléfono del bolso y marcó el número de Liz. Hola, dijo cuando su amiga contestó. Necesito tu ayuda. Gareth acaba de... tartamudeó, sin saber cómo describir lo que acababa de ocurrir. ¿Qué ha hecho? La voz de Liz sonaba preocupada. Me agarró del brazo, con fuerza. Creo que estará magullado. Mallory aún no podía creer que estuviera diciendo eso del hombre con el que había vivido 10 años. Y exigió dinero para el evento corporativo que ella y Daisy estaban organizando. Bastardo, exhaló Liz. Ahora mismo voy. No, no lo hagas, la detuvo Mallory. Se ha ido, yo estoy bien, pero necesito un consejo. ¿Qué clase de consejo?, preguntó Liz. Acepté darle el dinero, admitió Mallory. Temía que pudiera... No terminó. Hiciste lo correcto, dijo Liz con firmeza. Tu seguridad es más importante. Pero no voy a dejarlo pasar, continuó Mallory con acero en la voz. ¿Quiere que pague su fiesta de empresa? Me parece bien, la pagaré, pero será una fiesta que recordarán durante mucho tiempo. Se hizo el silencio y Liz preguntó suavemente. ¿Qué estás tramando, Mel? Todavía no lo sé, contestó Mallory con sinceridad. Pero no voy a dejar que me utilicen y se salgan con la suya. Esta fiesta será una pesadilla para ellos, lo prometo. Mel, la voz de Liz sonaba preocupada. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. No lo haré, le aseguró Mallory. Nada ilegal ni peligroso, solo un poco de justicia. Se miró la muñeca, enrojecida por las marcas de los dedos de Gareth, y sintió que en su interior crecía una fría determinación. Por primera vez en la última semana, sintió algo parecido a la paz. Tenía un plan, o al menos el principio de un plan, y Gareth y Daisy se arrepentirían mucho de haber decidido utilizarla. ¿Quieren una fiesta?, Mallory pensó, y una sombra de sonrisa apareció en sus labios. La tendrán, y será una noche que nunca olvidarán. Al día siguiente de su humillante conversación con Gareth, Mallory giró $3,000 a su cuenta. No quería entregarle el dinero personalmente, y mucho menos a Daisy. En el mensaje que acompañaba a la transferencia, solo escribió: para un evento corporativo. Sin emoción, sin palabras adicionales. Solo una declaración seca de los hechos. Pero en su interior, ya se estaba gestando un plan. Esa tarde quedó con Liz en su cafetería favorita para discutir los detalles. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó Liz, mirando la muñeca de su amiga, donde aún se veían las huellas dactilares de Gareth. Por supuesto, asintió Mallory. No voy a dejar que me utilicen y luego me tiren. ¿Qué estás planeando? Liz se inclinó más cerca, bajando la voz a pesar de que la cafetería no estaba abarrotada. Para empezar, tengo que averiguar más cosas sobre la política de su empresa en materia de relaciones laborales, dijo Mallory. Sobre todo si uno de ellos es el supervisor del otro. Deben de tener un código ético, asintió Liz. Hoy en día, todas las empresas serias tienen documentos de ese tipo. Exacto, dijo Mallory dando un sorbo a su café. Y tengo que averiguar quién asistirá al acto. Gareth dijo que vendrían los jefazos de Nueva York. ¿Cómo vas a averiguarlo?, preguntó Liz. No es probable que Gareth sea sincero contigo. Pero hay alguien que sí podría, sonrió Mallory. ¿Recuerdas a Brandon Norton, el jefe de Gareth? Lo conocí en la fiesta de cumpleaños de Daisy. ¿Y crees que accedería a hablar contigo? Liz parecía escéptica. Seguro que sí, asintió Mallory. Siempre ha sido educado conmigo, y por su reputación, tiene una ética de trabajo muy estricta. ¿Cómo conoces su reputación?, se preguntó Liz. He oído hablar mucho de los colegas de Gareth durante los 10 años de nuestro matrimonio. Mallory se encogió de hombros. No hablaba mucho de ellos, pero sé algunas cosas. Brandon es de la vieja escuela, conservador, muy sensible a la reputación de la empresa. Mallory sacó una tarjeta de visita del bolso. Gareth se la había dejado en el escritorio. La tarjeta de Brandon Norton, con un número de teléfono profesional y otro personal. Le llamaré mañana. A la mañana siguiente, cuando Gareth se fue a trabajar, Mallory marcó el número de Brandon. Estaba nerviosa, pero la determinación le dio fuerzas. Brandon Norton al habla, dijo una voz de negocios. Buenas tardes, señor Norton, empezó Mallory. Soy Mallory Hebel, la mujer de Gareth. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de Daisy Phelps hace un par de semanas. Ah, sí, dijo Brandon, con una ligera sorpresa en la voz.
¿En qué puedo ayudarla, señora Hebel? Necesito verla, dijo Mallory sin rodeos, por un asunto importante relacionado con un próximo evento corporativo. ¿Corporativo? Ah, ¿se refiere a la celebración del 30º aniversario de la empresa? Aclaró Brandon. Exactamente, confirmó Mallory. Gareth había mencionado que tu departamento era el responsable de organizarlo. Sí, así es. Gareth y Daisy se han encargado de la mayor parte del trabajo, dijo Brandon, y Mallory notó con qué facilidad juntaba sus nombres, como si ya se vieran como pareja. ¿Qué tiene que ver esto contigo, si no es un secreto? Prefiero hablar de ello cuando nos veamos, replicó Mallory. Es un asunto delicado. Se hizo el silencio por un momento. De acuerdo, dijo finalmente Brandon. ¿Puedo reunirme contigo hoy después del trabajo? Digamos, ¿a las 6 de la tarde? Perfecto, aceptó Mallory. ¿Dónde sería más conveniente? Hay una pequeña cafetería llamada The Old Lighthouse cerca de la oficina, sugirió Brandon. Es tranquilo y podemos hablar en paz. Conozco el sitio, asintió Mallory, aunque Brandon no podía verlo. Estaré allí a las 6. El viejo faro era una acogedora cafetería de estilo taberna náutica, con mesas de madera y luces tenues. Brandon Norton ya la estaba esperando en una mesa del rincón. Se levantó cuando Mallory se acercó y le estrechó la mano amablemente. Gracias por recibirme, dijo Mallory, sentándose frente a él. Admito que me intrigó su llamada, contestó Brandon, haciendo un gesto al camarero. ¿Qué va a hacer?, pidieron, y cuando el camarero se marchó, Brandon miró a Mallory inquisitivamente. ¿De qué quería hablar, señora Hebel? Mallory respiró hondo. El momento de la verdad. Señor Norton, soy consciente de que mi marido y Daisy Phelps mantienen una relación sentimental, dijo sin rodeos. El rostro de Brandon permaneció prácticamente inmutable, pero Mallory notó que se tensaba ligeramente. No es asunto mío, respondió con cautela. La vida personal de los empleados es personal mientras no afecte al trabajo, terminó Mallory por él. Pero como Gareth es el supervisor directo de Daisy, supongo que va más allá, ¿no? Brandon la miró atentamente. Siento que Gareth y tú tengáis problemas, dijo con diplomacia. Pero no veo qué tiene que ver esto con el evento corporativo. Directamente, se inclinó Mallory. Gareth me exigió que pagara parte del coste del evento. $3,000 para ser exactos. ¿Qué? Brandon estaba claramente sorprendido. Pero tenemos un presupuesto para estos eventos. La empresa corre con todos los gastos. Exacto, asintió Mallory. Ahora la pregunta es, ¿a dónde van a parar esos $3,000 si no es al evento? Brandon frunció el ceño. ¿Estás insinuando que Gareth abusa de su cargo? No lo insinúo, lo afirmo, dijo Mallory con firmeza. Y tengo pruebas. Sacó del bolso las copias impresas de la correspondencia de Gareth y Daisy, que había hecho antes de volver a colocar el teléfono en su sitio. No había fotos íntimas ni detalles demasiado personales, solo los mensajes que trataban de asuntos de trabajo y planificación de eventos. Están utilizando el presupuesto de la empresa para uso personal, dijo Mallory mientras Brandon hojeaba los documentos. Planeando un viaje después del evento, en realidad a costa de la empresa. Brandon hojeó lentamente las impresiones, con un rostro cada vez más sombrío. Se trata de acusaciones graves, dijo finalmente. Y si son ciertas, lo harán, dijo Mallory con seguridad. Comprueba el presupuesto, pide detalles de los gastos. Verás las discrepancias. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Brandon, mirándola atentamente. ¿Por venganza? ¿Porque te traicionó? Mallory lo miró directamente a los ojos. Porque me hizo daño, dijo con sinceridad, mostrándole la muñeca, que ya estaba amarillenta por los moratones. Porque me amenazó con echarme de la casa que compartíamos si no le daba el dinero. Y porque ese tipo de comportamiento no es aceptable en un matrimonio ni en el lugar de trabajo. Usted no toleraría a un empleado que engaña tanto a la empresa como a su propia mujer, ¿verdad? Brandon permaneció en silencio mientras reflexionaba sobre lo que había oído. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó por fin. Quiero asistir a este acto, contestó Mallory. Como invitada oficial, y quiero hacer un brindis. Brandon pareció sorprendido. ¿Un brindis? Sí, asintió Mallory. Un pequeño discurso en honor del 30º aniversario de la empresa, y al mismo tiempo para aclarar algunos puntos sobre la ética en el trabajo. ¿Quieres exponerlos públicamente? Brandon entornó los ojos. Podría provocar un escándalo. Un escándalo no, Mallory negó con la cabeza. Solo justicia.
No haré una escena ni montaré una rabieta. Será profesional. Pero la verdad tiene que salir a la luz. Brandon la miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera evaluando su determinación. Si lo que dices es cierto, dijo finalmente, no tengo derecho a rechazarte, pero verificaré tu información. Y si resulta ser solo un intento de venganza, compruébalo, asintió Mallory con calma. Tienes 2 semanas antes del acontecimiento. Tiempo más que suficiente para ver si lo que digo es cierto. Mientras salía de la cafetería, tenía una extraña sensación en la mente. Una mezcla de determinación, miedo y alivio. El primer paso estaba dado. Ahora era el momento de prepararse para el evento en sí. Mallory pasó las 2 semanas siguientes planeando meticulosamente cada detalle. Se compró un vestido nuevo, estricto, elegante, que realzara su figura, pero sin un ápice de vulgaridad. Concertó una cita con su peluquero y esteticista. Redactó y reescribió su discurso docenas de veces, perfeccionando cada palabra. Gareth apenas volvía a casa, y cuando lo hacía, actuaba como si nada hubiera pasado. Él no sabía que Mallory estaba viendo a Brandon, no sabía lo que ella estaba planeando. Estaba demasiado preocupado con la preparación del evento. Y Daisy. 3 días antes del evento, Brandon llamó a Mallory. He comprobado la información, dijo sin preámbulos. Tenías razón, hay irregularidades. ¿Y? Mallory contuvo la respiración. Tu invitación te estará esperando en la entrada, contestó Brandon. Y sí, podrás hacer un brindis. Te presentaré personalmente. Gracias, dijo Mallory con sinceridad. No me des las gracias. La voz de Brandon sonó seca. No lo hago por ti, sino por la empresa. Este tipo de comportamiento es inaceptable. El día del evento, Mallory se preparó con sumo cuidado. Quería verse impecable. No para Gareth, para sí misma. Para demostrar que no estaba rota, que era más fuerte de lo que todos pensaban. The Silver Lagoon la recibió con un interior exquisito y un personal amable. Había una invitación personalizada esperándola en la entrada, tal y como Brandon le había prometido. La recepcionista la acompañó a la sala principal, donde ya estaban reunidos los invitados. Mallory vio inmediatamente a Gareth y Daisy. Estaban de pie junto a la barra, hablando apasionadamente de algo. Daisy llevaba un vestido rojo ajustado que parecía más apropiado para un club nocturno que para un evento corporativo. Gareth, con su nuevo traje azul marino, no se apartaba ni un paso de ella, tocándola constantemente el brazo o la espalda. Cuando Gareth se percató de la presencia de Mallory, en su rostro se dibujó una expresión de auténtica sorpresa que rápidamente se transformó en enfado. Se disculpó con Daisy y se dirigió hacia su mujer. «¿Qué haces aquí?», siseó, agarrándola por el codo y apartándola a un lado. «Estoy invitada», respondió Mallory con calma, mostrando la invitación. «¿Quién?». Gareth parecía atónito. «Brandon Norton», sonrió Mallory, al ver que el rostro de su marido palidecía. Le pareció que la esposa de uno de los principales organizadores debía estar presente en un acto tan importante. «¿Qué estás tramando?». Había alarma en la voz de Gareth. «No mucho», se encogió de hombros Mallory. «Solo quiero apoyar a una empresa que significa tanto para mi marido. Incluso le he dado dinero, ¿recuerdas?». Gareth estaba a punto de decir algo, pero Brandon se acercó a ellos. «Ah, Mallory, estás aquí», dijo, ignorando deliberadamente las formalidades y llamándola por su nombre de pila como si fueran viejos amigos. «Gareth, tu mujer nos ha hecho un gran favor al aceptar hacer un brindis esta noche». «¿Un brindis?», preguntó Gareth y le tembló la voz. «Sí, va a hablar de la importancia de la ética en las relaciones laborales», contestó Brandon con rostro indiferente. «Es un tema muy candente hoy en día, ¿no crees?». Gareth se puso aún más pálido. «Brandon, no creo que sea una buena idea. Mallory no tiene nada que ver con la empresa y...». «Pero tiene todo que ver contigo», lo interrumpió Brandon. «Y con este evento, según tengo entendido. $3,000 es una contribución considerable, ¿no?». Ahora Gareth parecía a punto de caerse por los suelos. «No te preocupes, cariño», sonrió Mallory con dulzura. «No diré nada inapropiado». Brandon se disculpó y dio un paso atrás para saludar a los demás invitados. Gareth se volvió hacia Mallory, con los ojos encendidos de rabia. «¿Qué le has dicho?», siseó. «La verdad», contestó Mallory con sencillez, «que me obligaste a pagar por un evento que ya estaba financiado por la empresa, que me amenazaste y usaste la fuerza, y que tú y Daisy planeáis utilizar parte del presupuesto de la empresa para vuestro entretenimiento personal». «¿Tú?».
Gareth soltó un grito de rabia. «Te vas a arrepentir de esto». «No lo creo», dijo Mallory con calma. «Pero lo harás. Y por cierto», señaló a Daisy, que los observaba ansiosa desde la distancia, «tu amiga debería haber elegido un atuendo más modesto. Esto es un acto de empresa, no una cita». Dejó a Gareth en un estado de rabia impotente y se dirigió al grupo de invitados que Brandon le había presentado como altos directivos de Nueva York. Mallory pasó la hora siguiente charlando con ellos, encantándolos con su erudición y su habilidad para mantener una conversación. Sintió las miradas de Gareth y Daisy, pero las ignoró, totalmente concentrada en su objetivo. Por fin llegó el momento de los discursos formales. El director de la empresa, un anciano de impresionantes canas, pronunció un inspirador discurso sobre 30 años de éxito. A continuación, el vicepresidente habló de planes de futuro y desarrollo estratégico. Tras él, subió al escenario Brandon. «Y ahora me gustaría dar la palabra a una invitada especial», dijo por el micrófono. «Mallory Hebel, la esposa de uno de nuestros empleados clave, Gareth Hebel, que junto con Daisy Phelps organizó el gran evento de hoy». Mallory subió al pequeño escenario, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Cogió el micrófono, miró a la sala y empezó a hablar. «Buenas noches». Su voz sonaba tranquila y segura. «Me gustaría felicitar a la empresa por su 30º aniversario y agradecerles la oportunidad de estar aquí en este maravilloso acontecimiento. En mis 10 años de matrimonio con Gareth, he oído hablar mucho de los altos estándares de esta empresa, de sus valores y principios, sobre la importancia de la honestidad, la integridad y el comportamiento ético». Hizo una pausa y se hizo el silencio en la sala. Todos la escuchaban, intrigados por el inusual comienzo. «Por eso me sorprendió tanto que Gareth me pidiera $3,000 para organizar este acto la semana pasada», continuó Mallory. «Me sorprendió porque sabía que la empresa tenía un presupuesto para este tipo de eventos». Un murmullo recorrió la sala. Mallory vio que Gareth se retorcía como si quisiera levantarse y detenerla, pero Brandon le puso una mano en el hombro, manteniéndolo en su sitio. «Cuando me negué», la voz de Mallory tembló, pero enseguida se controló. «Gareth me agarró el brazo con tanta fuerza que me dejó moratones y me amenazó con echarme de la casa que compartíamos. «Tienes que pagar o te echo», me dijo. Obedecí, aterrorizada ante la posibilidad de más violencia. Ahora había un silencio sepulcral en el vestíbulo. Todos los ojos estaban fijos en Mallory y de vez en cuando se desviaban hacia Gareth, que estaba sentado con la cabeza gacha. Pero entonces pensé, ¿a dónde va a parar este dinero si la empresa ya ha pagado el evento?, continuó Mallory. Y con un poco de investigación, descubrí que Gareth y Daisy Phelps, con quien mantenía una relación sentimental desde hacía varios meses, planeaban utilizar parte de los fondos de la empresa y mi dinero para sus vacaciones juntos después del evento. Daisy se puso pálida y cogió su copa de vino, derramando parte de ella sobre su vestido rojo. «No estoy aquí para acusar ni montar una escena». Mallory miró directamente a los ojos de los ejecutivos de la empresa. «Estoy aquí para brindar por la ética en el trabajo, por la honestidad en las relaciones, tanto personales como profesionales, por una empresa que estoy segura no tolerará semejantes violaciones de sus principios». Levantó una copa de champán. «Por la honradez, la integridad y la equidad, por 30 años de trabajo exitoso y muchos años por venir, y porque cada uno reciba lo que se merece». Se hizo un silencio ensordecedor en la sala, y luego hubo aplausos, tímidos al principio, luego cada vez más seguros. El director de la empresa se acercó personalmente a Mallory, le estrechó la mano y le dijo algo en voz baja. Brandon Norton estaba a su lado, asintiendo con aprobación. Gareth se quedó quieto como una estatua, con la cara blanca como la tiza. Daisy, incapaz de soportarlo, salió corriendo de la sala, dejándole solo para enfrentarse a sus colegas y a la dirección. Mallory se sintió extrañamente tranquila. Había hecho lo que quería. No había montado un escándalo, no se había rebajado a insultar, pero había dicho la verdad de una forma que nadie podía ignorar. La venganza había sido elegante y devastadora al mismo tiempo, exactamente como ella había planeado. Tras la parte formal del acto, Brandon se acercó a ella. «Tu discurso ha sido impresionante», dijo. «El director de la empresa quiere hablar contigo mañana. Cree que deberíamos compensarte por los daños morales y devolverte el dinero». «Gracias», respondió Mallory con sinceridad. «Pero no fue por el dinero». «Lo sé», asintió Brandon. «Pero hay que restablecer plenamente la justicia.
Y por cierto, bajó la voz, Gareth y Daisy van a tener una seria conversación con la dirección. Este comportamiento no está en consonancia con los valores de nuestra empresa. Mallory asintió, sin sentirse regodeada pero extrañamente aliviada. No quería arruinarle la vida a Gareth, solo demostrarle que no se puede hacer daño a los demás impunemente. Al salir del Silver Lagoon, vio a Gareth solo en la barra. Sus miradas se cruzaron, y en los ojos de Gareth vio una mezcla de ira, vergüenza y... ¿respeto? Le saludó con la cabeza y se marchó sin mirar atrás. La fiesta había sido todo un éxito. Y Gareth y Daisy la recordarían durante mucho tiempo. Mallory estaba segura de ello. La mañana siguiente a la fiesta, Mallory se sintió extrañamente vacía. La tensión emocional de las últimas semanas había sido sustituida por una tranquila calma. Estaba tumbada en el dormitorio de invitados de la casa de Liz y Carl, a donde se había trasladado inmediatamente después del suceso, pues no quería volver a la casa donde Gareth tenía ahora todo el control. La luz del sol entraba a raudales por las cortinas sueltas, dibujando dibujos en la pared. En algún lugar de la casa se oía música y voces. Liz y Carl preparando el desayuno del domingo. El teléfono de Mallory sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El número no le resultaba familiar. ¿Mallory Hebel? La voz del hombre parecía oficial. Soy Robert Ellington, jefe del departamento jurídico de la empresa donde trabaja su marido. Sí, soy yo. Mallory se sentó en la cama, serena al instante. El señor Jenkins, presidente de la empresa, quiere reunirse con usted hoy, si es posible, continuó Robert. Se trata de los acontecimientos de ayer y sus consecuencias. Por supuesto, aceptó Mallory. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde en la oficina central. Te enviaré por correo electrónico la dirección y un pase. Tras la conversación, Mallory bajó a la cocina, donde Liz y Carl estaban haciendo tortitas. Buenos días, heroína del día, sonrió Liz mientras abrazaba a su amiga. ¿Cómo te encuentras? Extraña, respondió Mallory con sinceridad. Es como despertarse después de un largo sueño. Me acaban de llamar de la empresa de Gareth. Quieren reunirse hoy. Oh, Liz levantó las cejas. ¿Qué te parece? Iré, dijo Mallory con firmeza. Es parte del proceso. Lo que se empieza, hay que terminarlo. Eres increíble, dijo Carl con sinceridad, volteando una tortita. Lo que hiciste ayer requirió mucho valor. O desesperación, sonrió débilmente Mallory. Gareth no me dejó elección. Se arrinconó, sacudió Liz la cabeza. Y recibió su merecido. Después del desayuno, Mallory empezó a prepararse para la reunión. Había elegido un traje pantalón austero, gris con una sutil raya, símbolo de profesionalidad y confianza. Llevaba el pelo recogido en un moño, el maquillaje mínimo pero impecable. Quería que la tomaran en serio. La recibió en la sede de la empresa el mismísimo Robert Ellington, un hombre alto de unos 50 años y mirada atenta. La condujo a una amplia sala de reuniones donde la esperaban Arthur Jenkins, el presidente de la empresa, Brandon Norton, y varias personas que Mallory no conocía. Señora Hebel, gracias por su tiempo, le estrechó la mano Arthur Jenkins. Por favor, tome asiento. Mallory se dio cuenta de que ni Gareth ni Daisy estaban en la sala y se sintió aliviada. No estaba preparada para volver a verlos tan pronto. En primer lugar, comenzó Jenkins cuando todos estuvieron sentados. Quiero pedirles disculpas en nombre de la empresa. Lo que ha ocurrido es totalmente inaceptable y va en contra de todas nuestras políticas y normas. Mallory asintió, esperando a que continuara. Tras su declaración de ayer, celebramos una reunión de urgencia con la dirección e iniciamos una investigación interna, continuó Jenkins. Los resultados preliminares confirman lo que usted dijo. En efecto, Gareth Hebel y Daisy Phelps violaron la ética corporativa y también intentaron hacer un uso indebido de los fondos de la empresa. Entiendo. Mallory mantuvo la calma, aunque en su interior sentía una mezcla de satisfacción y amargura. Era doloroso escuchar la confirmación oficial de la traición de su marido. Hemos decidido suspender de inmediato a ambos empleados mientras dure la investigación, intervino Robert Ellington. Y queremos devolverle los $3,000 que se vio obligada a pagar bajo coacción. Colocó un sobre delante de ella. Aquí tiene un cheque por esa cantidad, así como una compensación adicional por daños morales. Gracias. Mallory cogió el sobre sin abrirlo. Pero el dinero no era mi principal objetivo. Lo entendemos, asintió Jenkins. Pero es lo menos que podemos hacer. Además,
Nos gustaría saber si piensa presentar una queja formal o un informe policial en relación con el incidente de la fuerza física. Mallory dudó un momento. El hematoma de la muñeca casi había desaparecido, pero el recuerdo del momento en que Gareth la había agarrado seguía dolorosamente fresco. Presentaré una queja en su empresa, dijo finalmente. Pero no pienso ir a la policía. Ya es suficiente con que la verdad haya salido a la luz. En ese caso, Robert le acercó una carpeta con papeles. Aquí tienes un formulario de denuncia formal. Puedes rellenarlo ahora o llevártelo y devolverlo más tarde. Lo rellenaré ahora, dijo Mallory con firmeza. Se hizo el silencio en la habitación mientras ella rellenaba el papeleo. Cuando terminó y le entregó los papeles a Robert, Brandon Norton habló por fin. Mallory, quiero agradecerte personalmente tu valentía. No todo el mundo se habría atrevido a hablar públicamente como tú lo hiciste. Era la única forma de que se hiciera justicia, dijo con sencillez. Una pregunta más, dijo Jenkins. Entiendo la situación de tu matrimonio. Voy a pedir el divorcio, dijo Mallory con firmeza. Mañana mismo me pondré en contacto con un abogado. En ese caso, se reincorporó Robert a la conversación, puede que necesites ayuda legal. Tenemos una lista de especialistas en derecho de familia recomendados. Le entregó otra carpeta. La empresa está dispuesta a pagar tus gastos legales como parte de tu indemnización. A Mallory le sorprendió la oferta, pero aceptó la carpeta. Muchas gracias, dijo sinceramente. Esto será de gran ayuda. Cuando terminó la reunión, Brandon la acompañó a la salida. Gareth ha venido hoy, dijo en voz baja cuando se quedaron solos. Había estado en el despacho del presidente durante una hora. Salió de allí completamente destrozado. Mallory sintió un extraño vacío en su interior. Hace una semana esta noticia podría haberla hecho regodearse, pero ahora no sentía más que una ligera tristeza. ¿Qué será de ellos?, se preguntó. ¿Gareth y Daisy? A Daisy ya la han despedido, respondió Brandon. Gareth es más difícil por su antigüedad y posición. Probablemente lo degraden y lo trasladen a otro departamento, si es que decide quedarse. Mallory asintió. No quería la destrucción total de la carrera de Gareth, solo justicia y que admitiera que se había equivocado. En los días siguientes, los acontecimientos se sucedieron con rapidez. Mallory se puso en contacto con una de las abogadas recomendadas, Rachel Thornton, una mujer de mediana edad con fama de ser dura pero justa. Juntas prepararon los papeles del divorcio, incluida la información sobre el maltrato moral y el maltrato físico. Rachel también ayudó a Mallory a redactar una demanda de división de bienes, insistiendo en que Mallory tenía pleno derecho a la mitad del valor de la casa que compartían, a pesar de las amenazas de Gareth. No puede echarte de una casa de la que eres copropietaria, afirma Rachel con seguridad. Sus amenazas fueron en vano, y ahora que hay testigos y denuncias formales, no se atreverá a presionarte. Gareth había obtenido los documentos a través de su abogado y, sorprendentemente, aceptó rápidamente las condiciones de Mallory. Al parecer, el escándalo público y los problemas en el trabajo le habían robado la voluntad de resistir. 3 semanas después del memorable evento empresarial, Mallory recibió una llamada de Brandon Norton. Quería informarte de que la investigación ha concluido, dijo. Gareth ha sido degradado y trasladado a la sucursal de Portland. Daisy, como sabes, ha sido despedida. La empresa está aplicando nuevas normas sobre romances en la oficina y transparencia en los gastos. Gracias por hacérmelo saber, dijo Mallory con sinceridad. Me alegro de que mi historia haya contribuido a mejorar la situación de la empresa. Deberíamos ser nosotros los que te diéramos las gracias, replicó Brandon. Por cierto, si alguna vez necesitas trabajo, siempre hay un sitio en nuestra empresa para alguien con esos principios y ese valor. Mallory sonrió. Agradeció el gesto, aunque no pensaba cambiar de trabajo a corto plazo. Siguiendo el consejo de Rachel, Mallory aceptó vender su casa y la de Gareth y repartirse las ganancias. No quería quedarse en un lugar que ahora asociaba con recuerdos dolorosos. Afortunadamente, el mercado inmobiliario de Springfield estaba en auge y la casa se vendió rápidamente y por un buen precio. Con su parte de la venta, Mallory pudo pagar la entrada de un piso pequeño pero cómodo en una nueva zona de la ciudad, más cerca del centro. El piso de un dormitorio en la 5ª planta, con vistas al parque de la ciudad, era su nuevo hogar, un lugar donde no había rastro de Gareth ni de su vida juntos. Amueblar el piso se convirtió en una especie de terapia para Mallory. Eligió muebles, textiles, decoración.
todo a su gusto, sin fijarse en las preferencias de su exmarido. Colores claros, muebles cómodos, muchas plantas, todo lo que Gareth consideraba demasiado femenino y poco práctico. Liz ayudó activamente a su amiga con la mudanza, viniendo casi todas las tardes después del trabajo. «Es como si estuvieras floreciendo», dijo un día mientras Mallory y ella colocaban los libros en las nuevas estanterías. «Incluso te mueves de forma diferente». «¿En serio?». Mallory se detuvo, dándose cuenta de que Liz tenía razón. Se sentía más ligera, más segura de sí misma, como si hubiera perdido un peso que antes ni siquiera había notado. «Desde luego», confirmó Liz. «¿Recuerdas lo encorvada que estabas el último año con Gareth? Ahora mira», señaló el reflejo de Mallory en el espejo. «La espalda recta, la cabeza erguida. Pareces suelta». Mallory miró su reflejo y sonrió. Sí, parecía diferente. Incluso se había cortado el pelo más corto y se lo había aclarado 2 tonos. Un pequeño acto de rebeldía, ya que Gareth siempre había insistido en que mantuviera su castaño oscuro natural. «¿Sabes?», dijo Mallory pensativa. «Ahora me doy cuenta de lo desgraciada que he sido estos últimos años. Era como si me estuviera asfixiando poco a poco, y pensaba que era normal». «Eso es lo que suele ocurrir en las relaciones tóxicas», asintió Liz, con el tono profesional de una psicóloga. «El cambio se produce tan gradualmente que no te das cuenta de que tu espacio se reduce, de cómo cambias tú para satisfacer las expectativas de tu pareja». Se quedaron en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Entonces Liz se sacudió y con voz deliberadamente alegre sugirió: «Escucha, ¿por qué no hacemos una fiesta de inauguración? Una pequeña fiesta para nuestros amigos más íntimos». «No sé», dudó Mallory. «Después de todo este estrés, precisamente por eso», insistió Liz. «Un nuevo hogar, una nueva vida. Merece la pena celebrarlo. Solo la gente más cercana, yo, Carl, quizá un par de compañeros de los que seáis amigos. Y...» hizo una pausa. «Quizá Ryan». «¿Ryan?». Mallory enarcó una ceja. «¿Tu amigo de la universidad?». «Sí». Liz se encogió de hombros con indiferencia, pero algo malicioso brilló en sus ojos. Hacía poco que había vuelto a Springfield tras su divorcio. Había abierto su propio estudio de arquitectura. «Liz», dijo Mallory con cautela, «si estás intentando emparejarme con alguien». «No, no lo intento», exclamó Liz con fingida indignación. «Es solo que no tenemos muchos amigos en la ciudad, y él estaría encantado de ampliar su círculo social. Además, se le da muy bien el diseño de interiores, así que podría darnos algún consejo». Mallory miró a su amiga con escepticismo, pero finalmente aceptó. La pequeña fiesta podría ser, en efecto, un comienzo simbólico para su nueva vida independiente. La fiesta de inauguración se fijó para el sábado siguiente. Mallory preparó aperitivos ligeros, Liz trajo vino y Carl se encargó de la música. Aparecieron 2 compañeras de trabajo de Mallory en el concesionario de coches, Sarah y Gina, con las que había mantenido una relación amistosa. Y por supuesto, Ryan Teller. Ryan parecía un hombre alto, de expresivos ojos azules y sonrisa bonachona. Mantenía una actitud relajada, pero Mallory se dio cuenta de que a menudo le dirigía una mirada. «Un piso estupendo», dijo mirando el salón. «Es un espacio muy armonioso. ¿Lo planeaste todo tú?». «Sí», asintió Mallory. «Quería crear algo completamente mío, ¿sabes?». «Lo entiendo perfectamente», sonrió Ryan. «Después del divorcio, yo también cambié mi casa. Incluso repinté las paredes». «¿Cuánto hace que te divorciaste?», preguntó Mallory, inmediatamente avergonzada. «Lo siento, es una pregunta demasiado personal». «No pasa nada», contestó Ryan con sinceridad. «Hace 2 años. No fue fácil, pero era necesario. Emily y yo crecimos en direcciones distintas». «Lo entiendo», asintió Mallory. Apreció su sinceridad y la ausencia de amargura ante la mención de su exmujer. La velada transcurrió en un ambiente cálido y relajado. Hablaron de libros, películas, viajes, de todo menos de matrimonios y divorcios fracasados. Mallory se encontró pensando que hacía mucho tiempo que no se sentía tan fácil y relajada en compañía de la gente. Cuando los invitados empezaron a dispersarse, Ryan se quedó en la puerta. «Ha sido un placer conocerte, Mallory», dijo con una sonrisa sincera. «Si alguna vez necesitas consejos sobre diseño de interiores o simplemente quieres tomar un café y charlar», le tendió su tarjeta. Le tendió la tarjeta. «Gracias». Mallory cogió la tarjeta, sintiendo una ligera emoción. «Quizá acepte tu oferta».
Cuando la puerta se cerró tras Ryan, Liz, que había estado observando la escena desde la cocina, se acercó a su amiga con una sonrisa comprensiva. ¿Y bien?, preguntó. ¿Qué te parece? ¿Sobre Ryan? Mallory fingió no saber de qué estaba hablando. Es un buen hombre, una persona interesante con la que hablar. ¿Eso es todo? Liz parecía decepcionada. Mallory se rió, de verdad, libremente, como hacía mucho tiempo que no se reía. Vale, es mono y parece muy buena persona, admitió. Pero aún no estoy preparada para una nueva relación, Liz. Necesito tiempo para ordenarme, para averiguar lo que realmente quiero. Por supuesto, aceptó Liz de inmediato. Nadie te está metiendo prisa. Solo mantén esa puerta abierta, ¿vale? Te lo prometo, sonrió Mallory. Habían pasado 8 meses desde aquella memorable tarde, en la que Mallory había denunciado públicamente el engaño y la traición de Gareth. Se formalizó el divorcio, se dividieron los bienes, y la vida fue mejorando poco a poco. Mallory se matriculó en cursos de formación, buscando desarrollarse profesionalmente. Empezó a dedicarse más tiempo a sí misma. Iba al gimnasio, quedaba con amigos, leía libros, que hacía tiempo que había dejado para más tarde. Un día, al volver del trabajo, se fijó en una cara conocida en el escaparate de una tienda de electrónica. Gareth estaba de pie entre una pequeña multitud de gente que miraba los últimos modelos de televisores. Estaba más delgado, con más canas en el pelo, pero aún erguido y seguro de sí mismo. Había una mujer a su lado, pero no Daisy, alguien a quien Mallory no conocía. Sus miradas se cruzaron a través del cristal del escaparate. Mallory esperaba sentirse herida, enfadada o al menos incómoda, pero en lugar de eso, solo sintió una ligera tristeza por lo que podría haber sido si su historia hubiera resultado diferente. Gareth parecía avergonzado, incluso culpable. Vacilante, levantó la mano en señal de saludo. Mallory le devolvió el saludo con la cabeza y siguió caminando. Este breve intercambio de miradas, casi casual, fue una especie de final simbólico de un viejo capítulo de su vida. Gareth ya no tenía poder sobre sus emociones, ya no podía hacerle daño. Había pasado a formar parte del pasado, una lección que ella había aprendido y dejado atrás. En casa, Mallory revisó su correo y encontró una carta de Brandon Norton. Informaba de que la empresa estaba completando una reorganización interna tras el escándalo del año pasado y había implantado un nuevo código ético más estricto. Gracias en gran parte a tu valentía, escribió. Brandon también se preguntó si Mallory había cambiado de opinión sobre trabajar en su empresa. Había una vacante en el departamento administrativo que podría interesarle. Mallory se lo pensó. La oferta era tentadora. Un lugar nuevo, nuevas oportunidades, un sueldo más alto. Pero estaba dispuesta a trabajar para una empresa que, aunque indirectamente, estaba relacionada con la experiencia más dolorosa de su vida. Dejó la carta a un lado y decidió pensar en ello más tarde. Ahora le esperaba una cena con Ryan. Habían quedado varias veces en los últimos meses, primero para hablar del diseño de su piso, luego para pasear por el parque o ir al cine. No eran citas en el sentido romántico, sino más bien encuentros amistosos. Pero Mallory sentía que entre ellos crecía algo más que una amistad. La cena de esta noche era especial. Ryan la había invitado al mismo restaurante Silver Lagoon, donde había pronunciado su discurso expositivo 8 meses atrás. Ella había aceptado, dándose cuenta del simbolismo del gesto, volver al lugar de su triunfo, pero en una nueva capacidad, con nuevas perspectivas. Al mirar su reflejo en el espejo, Mallory ya no veía a una mujer asustada e insegura, que temía perder a su marido, sino a una persona fuerte e independiente que había sufrido traición y dolor, pero que había conservado su dignidad y su capacidad de confiar en la gente. Sonrió a su reflejo, se arregló el peinado y cogió el bolso. Tenía una noche por delante, y tal vez toda una nueva vida llena de posibilidades y descubrimientos. Una vida en la que nunca más dejaría que nadie le arrebatara su derecho a ser ella misma y a ser feliz.